Ok, entonces en Apocalipsis capítulo 4, de los versículos 6 al 8, se nos narraba acerca de 4 seres vivientes. No nos dice que sean querubines, pero habíamos llegado a la conclusión de que eran querubines debido a que ya en Ezequiel, en el capítulo 1, se refería a ellos como seres vivientes. Se usa la misma descripción, se refiere a ellos como seres vivientes. Ya después Ezequiel, en el capítulo 10, nos dice que él reconoció después de que esos 4 seres vivientes eran en realidad querubines. Y aparte que los seres vivientes que nos hablaba Ezequiel, nos decía que tenían 4 rostros, que un rostro era de hombre, un rostro de becerro, un rostro de león y un rostro de águila. Nos daba esa descripción y que ellos, los seres vivientes, estaban todos cubiertos de ojos. Y de acá también dice, delante del trono había como un mar de vidrio, da una descripción casi que igual o idéntica a la misma descripción que da del trono Ezequiel. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, igual que la descripción que nos da Ezequiel. Y dice el primer ser viviente, dice, era semejante a un león. El segundo era semejante a becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. La misma descripción de animales que se nos da en el libro de Ezequiel. Solo que en el de Ezequiel eran 4 seres vivientes y cada uno de esos 4 tenía 4 rostros. Aquí siguen siendo 4 seres vivientes, solo que cada uno de ellos solo tiene un rostro. Uno representa al león, otro representa al becerro, otro a un hombre y el otro a un águila volando. Igual mucho se ha discutido de qué simbolismo o qué relación tienen estos animales. Muchos relacionan que esto tiene semejanza, el hombre con tener inteligencia, el del becerro, que es como un animal de servicio, un animal de carga, el león, que es por términos de realeza, y el águila por términos de divinidad. Igual muchos dicen que estos 4 seres vivientes hacen alusión a Jesús, el rostro humano haciendo alusión a la parte de Cristo como hombre, el becerro haciendo alusión a la parte de Cristo como sacrificio, el águila igual haciendo alusión a su parte como majestad, y el león a su alusión de él como rey. Y aparte que a Jesús siempre se le relaciona con el león de la tribu de Judá. Pero igual, no se sabe exactamente. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Los de Ezequiel nos dicen que tenían 4 alas. Esa es la diferencia. Y los de Ezequiel estaban debajo del trono, transportando el trono, por decirlo así. Estos están alrededor del trono. Dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y también que los de Ezequiel tenían 4, estos tienen 6, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, igual la misma descripción, y no cesaban día y noche de decir. Entonces esto es algo importante que lo recordemos para dentro de un momento, que ellos no cesaban de decir, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. En el idioma antiguo no había lo que se llama un superlativo. Un superlativo es cuando nosotros queremos tratar de engrandecer alguna característica o algún adjetivo. Como diciendo, uy, eso estaba dificilísimo. Uy, o eso está hermosísimo. Eso es un superlativo.
como decir, no está hermoso, sino que está hermosísimo. O por el contrario, no está feo, está feísimo. En el idioma antiguo no tenían eso, sino que cuando querían resaltar algún atributo simplemente lo repetían 2 veces. Por ejemplo, aunque se traduce al español como el lugar santísimo, en el idioma antiguo era el Sancto Sanctorum. O sea, se repetía 2 veces para decir esto es un lugar muy santo. Se traduce al español como santísimo, pero lo que decía antes era el Sancto Sanctorum. Tanto en hebreo o en griego era igual. Cuando Jesús decía, de cierto, os digo. Eso es como si hubiera sido en español, era como decir, lo que les voy a decir es ciertísimo, o sea, es súper verdadero. Pero no, sino que se decía, de cierto, os digo. Cuando, por ejemplo, dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor. Igual, no todo aquel que pone, por decirlo así, a Jesús en un pedestal diciendo, Él es el Señorísimo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad que está, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, igual, se decía 2 veces. Cuando decimos es Rey de Reyes, esa también es otro superlativo. Pero en el caso de Dios, siempre se menciona 3 veces santo. Porque a pesar de que ya cuando usted quería hacer un superlativo o una exageración, usted decía 2 veces algún atributo, en el caso de Dios, por decirlo así, su santidad es tan grande que no alcanzan 2 santos, por decirlo así, escribir la palabra 2 veces santo para describirlo, sino que su santidad es tan absoluta e infinita y suprema que para hablar de la santidad de Dios a usted no le basta con escribir santo 2 veces, sino que usted tiene que escribirlo 3 veces. Y esto es como un superlativo del superlativo. Y para algunos, y tal vez algunos lingüistas más puros, decir o nombrar 3 veces ya algo sería como algo sumamente ridículo, porque por decirlo así, con 2 veces ya es suficiente. Pero por decirlo así, en el caso de Dios, con 2 veces no basta para describir su santidad. Porque la santidad de Dios es infinita. Y eso debemos entenderlo también con lo del infierno, que muchas veces lo hemos estado hablando y que vimos que está mal llamarlo infierno, porque en sí la Biblia nos habla del Hades y nos habla así, pero el lugar final, ese es el lago que arde con fuego y azufre. Y ese lago que arde con fuego y azufre, que popularmente le llamamos infierno, ese es un lugar de castigo infinito. Y algunos dicen, pero ¿por qué Dios es así? ¿Por qué Dios castiga infinitamente a un hombre por un pecado que hizo una sola vez, tal vez, en la vida? Bueno, es que la santidad que se ofendió es una santidad infinita. Por lo tanto, es necesario un castigo de igual índole de lo que se ofendió. O sea, un castigo infinito. Es un castigo infinito porque es una ofensa infinita contra la infinita santidad de Dios. Es por eso que el castigo debe ser infinito. Si la santidad de Dios fuera finita, o sea, es una santidad que tuviera fin, ahí sí, por decirlo así, el castigo tendría que ser en proporción a esa santidad, entre comillas, finita. Pero es que la santidad de Dios no es una santidad finita,
No es una santidad que usted pueda medirla, sino que es una santidad que no se puede medir. De ahí viene la palabra inmesurable. Inmesurable significa algo que no puede ser medido. Y debido a que la santidad de Dios es inmensurable, exige un castigo inmensurable. Y entonces ellos alaban de esta forma. Entonces ya vimos, son seres de 6 alas con forma de 4 animales, llenos de ojos. Y lo que hacen ellos es que no cesan de día y de noche decir santo, santo, santo. O sea, no paran de decir día y noche o hablar, no paran día y noche de hablar de la santidad de Dios. Voy a compartirles unas imágenes, no sé si ahí el pastor me da permiso ahí de compartir para poderle enseñar unas imágenes. Vamos a ir acá. Estas son como algunas imágenes de cómo algunos artistas han visualizado a esos 4 seres vivientes. Seres de 6 alas, cubiertos de ojos, que uno es un águila, el otro es un hombre, el otro es como un becerro y el otro es como un león, y son 2 formas de verlo, ya que no lo dice. Pueden ser que caminen en 4 patas o puede ser que caminen en 2 patas. ¿Y por qué razón en 4? Porque hay versículos en la Biblia de que nos habla acerca de Dios cabalgando sobre un querubín. Entonces, por esa razón, es que también en otras ocasiones se dibujan a los querubines como seres, como animales, como de 4 patas. O incluso hay algunos que los dibujan como la famosa esfinge. No sé si han oído hablar de la esfinge, la que está en Egipto, que es una mujer que tiene forma de león y con rostro de mujer. Esa es la esfinge. Entonces en muchas ocasiones varios artistas han visualizado a los querubines precisamente como si fuera un animal de 4 patas. Lo leo para ustedes. En Salmos 18:10 dice acerca de Dios, dice que cabalgó sobre un querubín y voló voló sobre las alas del viento. Entonces ahí el Salmo está hablando acerca de Dios, y justamente en el capítulo 18, versículo 10, habla acerca de Dios de que él cabalgó sobre un querubín. Y el término cabalgar es como cuando usted se monta precisamente como en un caballo o en un animal para trasladarse. Entonces también por eso es que se relacionan así como seres de de 4 patas. Después, vamos a ir a Éxodo capítulo 25. Versículo 19, que dice: harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio. Harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno frente al otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Entonces aquí se nos narran también otros querubines
con 2 alas que fueron mandados a hacer por Dios a Moisés cuando hizo el arca. Y dice que estos 2 querubines debían estar sobre la tapa, por decirlo así, la tapa del arca, que es el propiciatorio y es donde se derramaba la sangre de los animales que se sacrificaban. Y sobre esa tapa tenían que haber 2 querubines. Vamos a ir a 1 Reyes capítulo 6, el versículo 23. Entonces esos son los querubines que hizo Moisés. Y aquí en 1 Reyes 6:23 se nos narra de otros querubines que estos los hizo Salomón cuando construyó el arca. El templo. Cuando Salomón hizo el templo, él hizo estos querubines que vamos a leer. Dice, hizo también en el lugar santísimo. Ahí, como les digo, ahí se dice el lugar santísimo. Pero ahí lo que está repetido ahí en ese versículo es la palabra santo 2 veces. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Entonces hizo también el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Estos eran bastante grandes. Una ala del querubín tenía 5 codos y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, tenía 10 codos porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, así mismo la del otro. Y puso estos 2 querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una de la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor, o sea, por dentro, todas las paredes de la casa de Dios estaban alrededor diversas de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Ahora igual, si el pastor no me permite compartir de nuevo la pantalla, la equivalencia de un codo es 45 centímetros. Esa es la equivalencia de un codo, entonces eran 45 por 10, son 450 centímetros o 4 metros y medio de altura. Digo, de ancho cada uno. Y ahorita les voy a enseñar una imagen para que se den una idea de qué tan grandes o qué tan pequeños eran esos querubines. Aquí les traigo varias imágenes para enseñarles hoy. Entonces, esta es igual, como nadie sabe exactamente cómo eran, todos se han hecho su propia idea. Ahí sí están viendo la pantalla. Sí, mi hermano. Sí, gracias. Ok, perfecto. Entonces, como nos dice Reyes, estaban esos querubines que eran bastante altos, ¿verdad? Tenían 10 codos de altura, como les digo, tenían 4 metros y medio de altura, prácticamente el tamaño de un edificio de un poco más de un piso. Y como dicen, las alas de ellos se tocaban y las otras alas de ellos, cada uno tocaba una pared de lo que era el lugar santo. Y debajo de ellos estaba el arca que hizo Moisés. Y encima de esa arca habían también otros 2 querubines. Entonces esta es una representación. La otra que hay también es esta. Estos querubines, igual, tocando uno a un lado, uno al otro. Y como decía ahí,
En las paredes estaban también dibujados querubines. Y también habían palmeras, como dicen aquí. Ustedes ven aquí arriba, ahí están dibujados querubines. Estas imágenes son hay un instituto que se llama no me acuerdo si se llama exactamente así, se llama el Instituto del Templo. Y es precisamente los judíos que están preparando todo para construir el templo en el momento que a ellos se les permita. Y que la Biblia nos dice que esto va a pasar, pero quien va a permitir que eso pase es el anticristo. Porque acuérdense, como nos habíamos visto también con el pastor, ahorita lo que está donde estaba el templo, es el lugar de adoración de los musulmanes. Y obviamente los musulmanes no van a dejar así tan fácil de que se les quite ese lugar de adoración. En cuanto al arca, hay varias versiones. Está esta versión que les voy a enseñar. Esta es una versión de cómo pudieron haber sido esos dos querubines que dicen que estaban encima del propiciatorio, cada uno tenía el rostro viendo hacia el propiciatorio y que sus alas se tocaban una con la otra. Entonces, en el arca del pacto se atravesaba con esas dos barras y esas dos barras, los hijos de Leví eran los que transportaban el arca y nadie podía tocar el arca del pacto. Dice que en una ocasión, desobedeciendo a Dios, porque Dios les dijo, nadie puede transportar el arca, sino solamente los levitas, llevaron el arca del pacto en una carreta. Dice que en un momento los animales empezaron a tropezar en medio del barro y que la carreta que llevaba el arca como que se la dio, se fue de medio lado y se iba a caer. Entonces dice que una persona que se llamaba Usa alargó su mano, o sea, estiró su mano para sostener el arca y que el arca no se cayera al suelo. Y en el momento que la tocó, se murió. Y cualquiera dice, no, pero qué bárbaro, ¿por qué Dios tan severo? Usa tenía una buena intención, él solo no quería que el arca de Dios no tocara el suelo, que no llegara a caerse en el barro. Primero que nada, no tenían que haberla sacado. Segundo, Dios no había dicho que la tuvieran en una carreta. Y él había dicho estrictamente que nadie la podía tocar. Uno dice, no, pero es que Usa tenía una buena intención. Hay un dicho que dice un predicador que el infierno va a estar lleno de buenas intenciones. Nosotros no debemos hacer lo que nuestras buenas intenciones nos digan. Debemos hacer lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso. Entonces, precisamente, esto fue lo que pasó. Ahí hacen un dibujo. Cuando llegó Usa y extendió su mano para que no se cayera el arca, lo tocó y murió. Así era como tenía que ser transportada. Con los levitas y cada uno de ellos llevaba una parte de las barras. Entonces, lamentablemente, eso fue lo que pasó. Y aquí se me olvidó. Ahí donde dice, está en inglés, porque la página del Instituto del Templo está en inglés. Ahí ese cuadrado, donde está, dice el Arca del Pacto, era el lugar santísimo. Y fuera de ahí, esas líneas rojas que están ahí en el centro, estas de acá, era donde estaba el velo. Y al lado derecho era donde estaba el lugar santo. Entonces estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y curiosamente, alrededor del templo, esos otros cuadritos que se ven, estos cuadritos de acá, todos esos que se ven, eran habitaciones que se construyeron para los sacerdotes y los levitas alrededor del templo. Y curiosamente también Jesús habla de que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Muchas veces se ha dicho que la morada de Dios es precisamente su templo. Y que Jesús también fue preparar lugar para nosotros. Así como había lugar para los sacerdotes y los levitas,
también va a haber lugar en el templo de Dios para cada uno de nosotros. Pero también eso hace alusión al matrimonio, que cuando alguien contraía matrimonio, formalizaba primero el matrimonio, después se iba a la casa del padre de él y construía una casa en el mismo terreno de la familia. Construyó una casa junto a la casa de su padre. Entonces también eso tiene relación con ello. ¿Qué más les iba a enseñar? Esto es afuera. Ahí igual, habían figuras de querubines por todos lados, tanto en las paredes, habían la mesa de los panes de la proposición. Esto es en el tiempo de Salomón. Y por ahora, y esta es otra representación del arca. Son 2 querubines y ellos también están viendo encima del arca del propiciatorio, pero vean que curiosamente 2 de sus alas sirven como un respaldar y sus manos están sosteniendo el arca del propiciatorio. Entonces se dice que esta era realmente la forma correcta de cómo tenía el arca, ya que estos 2 querubines, al estar de pie y tenían sostenida el arca del propiciatorio, cuando ponían el arca en el suelo, la tapa del propiciatorio jamás tocaba el suelo. Entonces usted podía tomar la tapa y ponerla en otro lugar, porque dentro del arca estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley y estaba el maná. Entonces, en la otra versión, si usted quería, tenía que quitar la tapa, tenía que ponerla por fuerza en otro lugar. En este caso no, porque los querubines siempre van a estar sosteniendo la tapa. Entonces usted no era necesario que usted la pusiera en cualquier otro lugar que podría, por decirlo así, considerarse impuro, porque la tapa siempre iba a quedar sostenida, por decir así, en el aire, porque las manos, por decirlo así, de esos querubines estaban, por decirlo así, soldadas a la tapa. Y también porque siempre en el arca era donde estaba la presencia de Dios. Y que precisamente el templo, el lugar santo y el lugar santísimo eran figuras de lo que era el cielo. Y entonces el arca del pacto lo que simboliza es el trono de Dios. Y que entonces estas 2 alas que sirven, que están detrás, son, por decirlo así, el respaldar del trono. Y los mismos brazos de los querubines son como las abrazaderas del trono. Entonces, esta es otra versión y esta se cree que es la más correcta de lo que era el propiciatorio. Y sobre el lado derecho, por decirlo así, por donde ustedes ven esta imagen, a ese lado derecho era donde se ponía la sangre de los machos cabríos cuando se sacrificaban y se ponían ahí del lado derecho, pero nunca se debían poner sobre el lado izquierdo. Y la razón por la que la explican es que si usted, por decirlo así, se sienta en ese trono, como le digo, así como la está viendo usted, del lado izquierdo jamás debía echarse la sangre de los animales. Siempre tenía que ser del lado derecho. Pero si usted se sienta, por decirlo así, en el trono, el lugar donde nunca se echaba la sangre era la diestra del trono. Entonces muchos dicen que precisamente la sangre de los animales no debía ponerse sobre la diestra del trono o sobre el lado izquierdo, viéndolo de frente, porque esa era la sangre que le correspondía a Cristo. Y Cristo es el único que merece estar a la derecha del trono de Dios. Y como era la sangre de los animales jamás podía ir al lado derecho del trono,
porque la sangre de los machos cabríos y animales además puede quitar el pecado. Entonces vean que hay varios tipos de querubines. Están los querubines de 4, de 2 y de 6 alas. ¿Por ahí vamos bien o tienen dudas? ¿O algo que necesiten preguntar? Si no, seguimos. Ahora vamos a ir a Isaías capítulo 6. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Por cierto, algo que se me olvidó mencionar. La Biblia nos habla que el anticristo se va a sentar en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿A cuál trono se refiere? Bueno, precisamente a ese que acabamos de ver, al arca del pacto. Y que esa es la abominación desoladora que habló Jesús, dice, refiriéndose a lo que habló Daniel. Entonces dice, cuando vea la abominación desoladora en el templo, el lugar santísimo, que dice, los que estén en el campo, huyan, no se devuelvan para nada, como diciendo, ojalá no sea en sábado, ojalá ustedes no estén, las mujeres, ojalá no estén embarazadas en ese día porque va a ser día de gran angustia. Y es que precisamente cuando el anticristo logre, mediante una paz engañosa, hacer que se construya el templo, muchos van a creer que él es el Mesías. Pero a los 3 años y medio de que se inició ese tratado de paz, él llega al templo y se sienta en el trono de Dios, o sea, se sienta en el arca y se hace pasar por Dios. Entonces esa era una gran abominación, porque imagínense, es un hombre pecador y justamente se sienta en el trono de Dios, en el arca del pacto. Como digo, tenían tanto cuidado de que la sangre de los animales jamás debía tocar el lado derecho del arca. Y llega este hombre y se sienta justamente ahí. Eso también pasó, la abominación desoladora. Casi todas las profecías tienen varios cumplimientos, como un cumplimiento inmediato, un cumplimiento en tiempos del Mesías y un cumplimiento ya a futuro, cuando venga el Mesías de nuevo. La primera fue cuando Antíoco Epífanes dice que entró al templo de Dios y sacrificó un cerdo, precisamente sobre el altar, que era considerado un animal inmundo. La segunda vez fue cuando Tito destruyó el templo en los tiempos, en el año 70 después de Cristo. Y la siguiente abominación desoladora será precisamente en los tiempos del anticristo. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Esto curiosamente el hermano también, hermano Jeff estaba hablando la vez pasada, y es que eso de las faldas siempre, si ustedes ven en las películas o en otros lugares, siempre se consideraba que entre más largo fuera la vestimenta del rey, más sublime era. Si ustedes ven, digamos, en el caso tal vez más conocido por la cultura de los reyes en medievales, que tenían como una enorme capa roja, no sé si ustedes lo han visto, y supuestamente entre más grande fuera esa capa, más sublime era el rey. En el caso de Dios dice que sus faldas, que representaban cuán sublime era él, no eran un poquito largas, sino que dice que llenaban todo el templo. O sea, imagínense ese templo que nos hablaba tan enorme, que nos hablaba Ezequiel,
que nos habla Juan, bueno, dice que sus faldas no es que llenaban ahí parte de la silla, no, dicen que hasta se desbordaban por todo el templo, representando cuán sublime era él. Y nos dice que por encima del templo había serafines. Y vea cómo nos describe a estos serafines. Dice que cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno daba voces diciendo, vea qué era lo que hacían ellos. Ellos alababan diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Dónde hemos oído antes esta descripción? Seres de 6 alas que están alrededor del trono y que están gritando o diciendo, Santo, Santo, Santo. ¿Dónde está esta descripción? ¿Dónde la hemos leído? A ver. En Apocalipsis, exacto. En Apocalipsis se nos dice exactamente lo mismo. Hay seres alrededor del trono que tienen 6 alas y que justamente lo que decían esos seres era santo, santo, santo. Igualito. Es por esto que muchos han llegado a pensar que realmente estos serafines en realidad son querubines y que la palabra serafín simplemente es un adjetivo o una descripción de esos seres. ¿Por qué? Porque la palabra serafín, seraf, en hebreo, significa ardiente o quemante. Ahora, se nos ha descrito también en alguna otra parte que estos seres sean así, como ardientes o quemantes. Sí, también. Precisamente Ezequiel 1.13. Vamos a ir a Ezequiel 1.13 y después volvemos otra vez aquí a Isaías. Dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos. Y como les digo, la palabra seraf lo que quiere decir es ardientes o quemantes. Su aspecto era como carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Entonces, vamos a ir hacia atrás. Entonces, muchos creen que en realidad el término seraf en plural, en hebreo es serafín, no se está refiriendo a una nueva, por decirlo así, una nueva raza, una nueva clase de seres celestiales, sino que está describiendo cómo es que se ven estos seres que están volando encima del trono. Recuerden que habían unos seres vivientes que están debajo del trono, están los de Apocalipsis que están alrededor del trono y están estos serafines que están volando por encima del trono. Y vean que también cada vez que se nos mencionan estos, todos tienen apariencias diferentes. Los que están en el arca son querubines, pero tienen una apariencia diferente. Los que están debajo del trono son querubines, pero tienen una apariencia diferente.
Los que están alrededor del trono en Apocalipsis son querubines, pero tienen una apariencia diferente. Y entonces lo que dicen es que, y al igual, estos seres que están volando encima del trono, se cree también son querubines, se creen, pero con aspectos diferentes. ¿De qué tipo de aspecto tienen? Aspecto de seraf. ¿Y qué es un aspecto de seraf? Un aspecto de algo encendido. Entonces, esta es la descripción que nos da Isaías de esos seres. Así como Ezequiel dice, estos tienen aspecto de leones, que tienen aspecto de 4 caras, tienen aspecto de pies como si fueran de becerro. Juan nos dice, bueno, estos tienen aspecto de león cada uno. Uno de león, otro de águila, otro de hombre, otro de otro de águila. Estos son así, estos son así. Bueno, la descripción o como les describe Isaías es que tienen aspecto de seraf, tienen aspecto de ardientes. Pero vamos a ver algo más adelante. En cuanto a estos seres que menciona Isaías, solamente aquí se menciona. Por decirlo así, en ninguna otra parte de la Biblia, si estos fueran realmente una nueva clase de seres celestiales, por decirlo así, una nueva clase de ángeles, este sería el único lugar de la Biblia donde se nos menciona. Pero curiosamente, acerca de los ángeles se nos menciona en un montón de lugares de la Biblia. Acerca de los querubines se nos nombra en un montón de lugares de la Biblia. Entonces, por eso es que muchos vieron extraño como si estos realmente son una nueva clase, una nueva raza de seres vivientes, porque solo se mencionan en esta única parte. Por eso es que también muchos han llegado a la conclusión que estos en realidad son querubines. Y por decirlo así, que los seres celestiales solo están compuestos por ángeles y querubines. Y como decir ahí, pare de contar. Que de querubines hay varios tipos de ángeles, así como hay ángeles que son simplemente mensajeros y también hay arcángeles, como habíamos visto. Y también algo curioso que han muchos señalado es que entre más van subiendo los ángeles, los seres celestiales más alas tienen. Que están los querubines, los que están en la tierra, por decirlo así, los que están alrededor del trono en el propiciatorio, tienen 2 alas. Ya los que están un poquito más arriba, los que están debajo del trono, tienen 4. Los que están un poquito más arriba, que son los que están alrededor del trono en Apocalipsis, tienen 6. Y después están estos que nos menciona que están volando encima del trono. Ahora, muchos han dicho, bueno, ¿por qué es que si los demás dan una descripción detallada acerca de los serafines, acerca de los querubines, porque es que Isaías solo nos da un adjetivo acerca de ellos, que es el adjetivo que son seraf? Y ya ahorita vamos a ver algo también interesante que han dado a ver ellos. Entonces dice el versículo 3, y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales, lo que unían las puertas, se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Como decir, cada vez que ellos daban esta alabanza, como decir, las puertas hasta que temblaban. Entonces, todo se estremecía con solo escuchar la alabanza a Dios. Y la casa se llenó, dice, de humo. Entonces dije, esto es Isaías,
Dice, ay de mí que soy muerto. O sea, Isaías vio esa escena, vio a Dios, vio a esos seres volando, vio que hasta la casa estaba hasta retumbando. Y básicamente dijo, ya me morí. O siendo, ya me morí. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y esto es algo también curioso, porque cuando muchos estaban, se aparecía el ángel de Jehová, que habíamos dicho que este ángel de Jehová es Jesucristo. Cada vez que alguno de ellos tenía este encuentro con ese ángel de Jehová, tenían la misma reacción. Decían, ya me morí, por decirlo así. Todos reconocían delante de quién estaba. Precisamente por lo que hablábamos de la santidad de Dios. Ellos decían, ay de mí que soy muerto, dice, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por eso es que muchos predicadores, igual creo que estamos de acuerdo con ellos, resulta difícil creer esas personas que dicen, ah, no, vieras que a mí se me apareció Jesús anoche. Uy, no, vieras que yo, Dios en visión me llevó hasta su trono y yo estuve ahí hablando con él y lo cuentan con una tranquilidad. Cuando el primer reacción de Isaías y de todas las demás personas que han estado delante de Dios es que se apodera un miedo de ellos. Igual cuando Ezequiel vio la visión y dice que eran espantosos. ¿Cuál digo? Esa frase espantosos no significa necesariamente que eran feos, es espanto de miedo. O sea, Ezequiel se llenó de miedo, no solamente de ver a esos seres, sino delante de quien estaban, que era delante de Dios. Hay también eh, una pentecostal que incluso hizo un libro, incluso John MacArthur lo mencionó una vez y yo también lo leí en un libro, de que dice esta señora de que ella estaba viendo, por decirlo así, un programa de televisión. Ahí digamos que como que está viendo, qué sé yo, está viendo intrusos de la farándula, por decirlo así, por ponerlo en el lugar más banal que existe, digamos, comparándolo en Costa Rica, que por decirlo así, estaba viendo, por decirlo así, intrusos de la farándula, y Jesús se salió de la tele, apareció Jesús y se salió de la tele, se sentó a la par de ella, y ella y Jesús empezaron a ver, por decirlo así, intrusos de la farándula. Y después Jesús, cuando terminó el programa, llegó y se fue. Y lo cuenta con una tranquilidad y de todo. O sea, ¿ustedes realmente creen que Jesús va a venir a hacer algo, perdón la palabra, tan estúpido? ¿Y con qué propósito? Y como le digo, ella lo cuenta con una tranquilidad y vea la reacción de Isaías. Isaías tiene la sensación de que va a morir por estar delante de alguien tan santo. Dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. También algo parecido pasó con Ezequiel, solo que el fuego que tomaron era de entre las ruedas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpió tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros?
Entonces vea que Dios está ahí en medio de estos seres y Dios está preguntando, ¿quién va a ir? ¿Recuerdan que algo parecido pasó cuando Dios dijo, ¿quién va a ir a inducir a Cas? Él hace la pregunta, ¿quién va a ir? ¿Quién va a ir a cumplir esta misión? En ese caso era una misión, por decirlo así, de ir a hacer algo malo. Pero aquí Dios está preguntando por algo bueno. Y no es que Isaías se quedó esperando diciendo, ¿cuál de estos seraf o estos seres irá a ir? ¿Cuál de estos será los que irán a cumplir la misión? No, él no se esperó. Él básicamente es como que levantó la mano rápido y yo voy. ¿A quién iré y quién era por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, dice, envíame a mí. Entonces dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Y ahí da el mensaje que les tiene que dar a su pueblo. Ahora, la única descripción que se nos da acerca de los serafín, de estos seres, es que tienen apariencia de seraf. Y la palabra seraf significa ardientes. Quiero enseñarles algo más. Y si me deja el pastor compartir algo, les voy a compartir vamos a ver. Estamos en Isaías. Isaías capítulo 6. Estamos en el versículo 1. Hay varias herramientas que nos ayudan a ver las palabras en el idioma original. Si usted ve, dice por encima, ahí digamos el versículo 2. Y viene un numerito por encima y trae un número que dice H4605. Después dice había, dice H5975. Después dice serafines, H8314. Eso lo están viendo ahí. Nada más abren el micrófono y me dicen, sí. La H significa que la palabra está en hebreo. Y que por decirlo así, enumeraron todas las palabras del Antiguo Testamento y las enumeraron desde el 0 hasta un número X. Por decirlo así, la palabra para encima es la palabra H4605. Entonces usted manualmente lo da ahí. Y entonces ahí nos dice la definición, parte más alta, parte superior, cómo es que se traduce esa palabra. Entonces, por decir así, cubrían, yo le doy ahí, cubrían es la palabra kasaf, ahí viene la pronunciación, viene cómo se escribe en hebreo y nos dice la definición. Significa cubrir, ocultar, esconder, ocultar, cubrir, ser cubierto, piel, revestir, ocultar, protección, superponer, recubrir. Entonces vea que cuando dice serafín, es la palabra saraf. Y vea curiosamente cómo se traduce saraf, que es la descripción que Isaías da de cómo él veía a esos seres vivientes. Se traduce como serpiente, serpiente ardiente, serpiente venenosa, ardiente de efecto abrasador del veneno, serafín o serafines, seres majestuosos de 6 alas, de manos humanas o voces al servicio de Dios. En sí la palabra la palabra se traduce como seraf. La palabra saraf significa ardiente. Ahora nos dice, ahora esta palabra ha sido traducida también como serpiente o serpiente ardiente en otras partes de la Biblia. ¿En dónde ha sido traducida esa palabra como serpiente o serpiente ardiente?
Bueno, vamos a ir ahí. Aquí ustedes los van a ver. En el libro de Números, capítulo 21. Vamos a leer desde el 1. Dice, cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarín, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. O sea, se obstinaron de caminar. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Como diciendo, ¿para qué nos sacó de Egipto? Ahí estábamos bien, estábamos siendo esclavos, pero ¿para qué nos sacó? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Ellos estaban hartos del maná que Dios les enviaba del cielo. Dice, y Jehová envió entre el pueblo para castigarlo serpientes ardientes. La palabra serpiente es la palabra nakash y la palabra ardiente es la palabra saraf, que es la misma palabra que se usa para serafín. Se les envió serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Vea, la palabra serpiente igual es nakash, palabra serpiente. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente. Pero vean qué curioso. Dios le dice, hágase una serpiente ardiente. La palabra para serpiente ardiente era nakash saraf, como vimos ahorita. Serpiente, nakash, ardiente, saraf. Pero vea, dice, Jehová dijo a Moisés, hazte serpiente ardiente. Pero aquí Dios no dijo, hágase una nakash saraf. Lo que le dijo Jehová a Moisés es que se hiciera una saraf. O hágase un serafín. Y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido, mirará a ella, a este saraf, y vivirá. Y Moisés hizo una serpiente. Y aquí sí aparece la palabra nakash. Veanla ahí, la palabra nakash. Una nakash de bronce, que es nekoshet. La palabra nekoshet significa bronce. Y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente, aquí vuelve a aparecer nakash, mordía a alguno, miraba a la serpiente, nakash, de bronce, que es nekoshet, y vivía. Entonces vea qué curioso. Dios le dice a Moisés, hágase una saraf. Y Moisés lo que hace es una nekash, una serpiente. Es de aquí que también muchos han dicho que así como cada uno de esos querubines tenía forma de un animal, la pregunta es, los seres que vio Isaías, ¿de forma de qué animal tenían?
porque vemos que todas las otras descripciones se nos da descripciones de animales acerca de los querubines. Entonces muchos han dicho, ¿por qué Isaías la única descripción que da es que son estos seres vivientes tienen apariencia de Saraf? Entonces muchos han creído que estos serafines, por decirlo así, o estos seres vivientes que vio Isaías, tenían forma de serpientes aladas. ¿Dónde más vemos esto? En Segunda de Reyes pasó algo. En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Dice, y Jehová Dios de Israel puso su esperanza, en Segunda de Israel de 18, 4, perdón. Hablando acerca del rey Ezequías, dice el versículo 4. Vamos a agrandar un poco. Él, refiriéndose al rey Ezequías, quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehustán. Que Nehustán viene de aquella palabra de Nekash, que también significaba bronce, que viene ahí la palabra Necustán. Básicamente significa cosa de bronce. Vean qué pasó. Hay serpientes ardientes que aparecen, o estas Nekash Saraf, y empiezan a morder y a matar al pueblo. Dios le dice a Moisés, Moisés, hágase un saraf de bronce, y ese saraf de bronce, Moisés lo hace en forma de serpiente y ponla sobre un asta. Y todas las personas, cuando vean esta serpiente de bronce, se van a curar, por decirlo así, de las mordeduras de esas serpientes. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Que empezó a adorar a esta serpiente de bronce que hizo Moisés. Entonces, ¿qué es lo que hace el rey Ezequías? El rey Ezequías lo que hace es que la despedaza. Volviendo a Isaías, sucede algo también muy curioso en Isaías. Recuerden que Isaías es quien nos da esta descripción de estos saraf. Dice, en el año que murió el rey Acaz, vamos ahí, el versículo 28, perdón, lo estaba agrandando. En el año que murió el rey Acaz fue esta profecía. Dice, no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del quetería. Esta vara se refiere a este rey Acaz que había muerto. Por decirlo así, entonces Acaz murió y como Acaz estaba atacando a los filisteos hicieron fiesta porque Acaz se murió. Entonces, por haberse quebrado la vara que tenía, porque de la raíz de la culebra, como diciendo, de este Acaz va a salir un hijo y ya no va a ser una culebra, sino que va a ser un áspid, o sea, una víbora. O sea, de una culebra se va a transformar a una víbora. Y del hijo de esta víbora va a salir una serpiente voladora. Ahora vea qué curioso. La palabra para serpiente, acuérdense que es nekash, pero sin embargo, la palabra que se usa acá para serpiente, de nuevo, es saraf. Una serpiente voladora. Y ahí la palabra para voladora es volar, volar, volar alrededor, volar lejos. Entonces se nos introduce, por decirlo así, no solamente estaban las serpientes ardientes, que nos habla números, sino también hay otro tipo de serpiente, que es una serpiente voladora, que es una saraf, que es la misma palabra que se usa para serafín, una serpiente voladora. ¿Dónde más se nos dice acerca de esto?
Bueno, leemos un poquito más, no te alegres, dice, de esta, porque como decir, de esta serpiente que era Acaz va a salir un hijo que va a ser a una culebra, o sea, va a ser más peligroso para ellos. De esta culebra va a salir un áspid, que es una víbora, y de este áspid va a salir una serpiente voladora. O sea, como usted estaba preocupado por la serpiente, bueno, después de esta serpiente viene una víbora, y después de esta víbora va a venir una serpiente voladora. O sea, como que va aumentando el peligro para los filisteos. Dice, y los primogénitos de los pobres serán apacentados y los menesterosos se acostarán confiados, mas yo haré morir de hambre tu raíz y destruiré lo que de ti quedare, o sea, de los filisteos. Dice, huya, oh puerto, clama, oh ciudad disuelta, estás toda tu filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas, y que se responderá a los mensajeros de las naciones, que Jehová fundó a Sión y que de ella se acogerán los afligidos de su pueblo. Ahora, en el capítulo 30 de Isaías, el versículo 6 y 7, ya vamos a terminar. Es para no dejarlos a medio palo porque solo faltan como 2 versículos. Dice Isaías capítulo 30, el versículo 6. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona, el león, la víbora y la serpiente que vuela. Otra vez, no aparece la palabra Nekash para serpiente, sino que aparece la palabra Saraf, que vuela y ya es la misma palabra. Uf. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que quería que vieran? Que vean que la palabra Saraf es sinónimo de serpiente. Que en la mente de los israelitas, cuando oían la palabra Saraf o la palabra en plural serafín, cada vez que ellos escuchaban esa palabra, lo primero que se les venía a la mente era una serpiente. Eso es lo que quería que vieran. Ahora, algo curioso. Voy a compartir algo. Estos son sellos que son del tiempo de Ezequías. A la izquierda están los sellos que se encontraron y a la derecha está como un dibujo realzado del sello. Y una vez más, ¿qué son? Serpientes aladas o serpientes con alas. Igual acá, este sello. Y a la derecha, el dibujo de ese sello. Y una vez más, son serpientes que vuelan. Eran precisamente esos saraf, esas serpientes que vuelan. Ahora, en varias culturas siempre ha existido o empezó a aparecer este famoso símbolo de una serpiente que vuela. Ahora, ¿por qué? ¿Qué eran las serpientes ardientes que nos hablaba en números? Estaban estas las serpientes y las cobras. No sé si algunos han visto que precisamente de los lados izquierdo y derecho de la serpiente, ellos despliegan una parte de piel y se ven así. Para los habitantes de esos lugares, esa parte de piel que se despliega, decían que estas serpientes tienen alas. Eran, por decirlo así, las alas de la serpiente. Entonces ahí cobra más sentido también lo que decían en Isaías, de cómo una serpiente se transformaba en una víbora es más venenosa que una serpiente,
Y una serpiente alada, que es una cobra, es mucho más venenosa que una víbora. Y después, precisamente, y para esa, para esas serpientes ardientes le llamaban precisamente las Nekash Seraph. Algo curioso, ¿por qué les llamaban serpientes ardientes? Porque precisamente el veneno que ellos tenían es un veneno muy tóxico, es un veneno que destruye piel. Es un compuesto químico, el veneno que ellos tienen es un compuesto químico y cuando es inyectado en la sangre empieza a destruir las células de la piel, empieza a destruir músculos, empieza a destruir células. Y de ahí que muchos sentían como si realmente estuvieran siendo quemados. También hay serpientes de estas cobras que lo que hacen no es que muerden, sino que escupen el veneno. Y de ahí también empezó a ser la creencia de que estas serpientes arrojaban fuego por su boca. Porque precisamente lo que son la variedad de cobras que escupen, ellos no escupen a cualquier parte del que las está atacando. Ellos disparan el veneno hacia los ojos. Y precisamente las personas al sentir esta especie como si fuera de ácido, en realidad es veneno, que estaba destruyendo todas las células de donde caía, sentían que estaban quemándolos. Después muchos empezaron, como nos decía Reyes, empezaron a adorar a este tipo de serpientes. Y como para ellos les parecían alas, empezaron a exagerar esta parte que tenían de esta piel que se expandía y empezaron a dibujarlas como alas. Los egipcios lo hicieron, incluso en Faraón, ustedes pueden ver muchas veces que hay como una cobra en la corona de los faraones y es precisamente de un dios que ellos tienen que es Aureus, que precisamente era el encargado de proteger el trono del faraón. Recuerden que como siempre el Satanás lo que más le interesa es torcer las cosas que Dios ya ha hecho. Y entonces habían serafines que protegían, por decirlo así, al faraón. Una serpiente alada que protegía el trono de ellos. Estas son otras representaciones, estas son egipcias, precisamente de esa serpiente que vuela. Muchos la dibujaban la serpiente simplemente con alas, otros dibujaban egipcios. Esta serpiente con alas y además con pies de hombre. Y esto no solo pasó en los egipcios, como les digo, se extendió a los israelitas que empezaron a adorar, como decía Reyes, a esta serpiente y empezaron a hacer sellos también con esta serpiente alada. También pasan no solamente en Asia, sino también pasó en América con los aztecas, con los mayas, y con todas las culturas. Y una de ellas es uno de estos seres que se llama Quetzalcóatl, que precisamente es una serpiente alada. También apareció el Leviatán, solo que era una serpiente marina. En la cultura nórdica estaba Jurmund, que era precisamente igual, una serpiente enorme, que era tan grande que cubría toda la tierra, tanto de que ella podía, por decirlo así, envolver la tierra y morderse su propia cola. Así de grande, por decirlo así, era esta serpiente. En Asia también apareció el famoso dragón, una serpiente o
o en forma de serpiente, también enorme, que podía volar por el cielo y también arrojaba fuego por su boca. De ahí también el más conocido, en la época medieval, los famosos dragones, que eran reptiles alados que arrojaban fuego por su boca. Esta es otra representación en Egipto de estas serpientes aladas. Y los aztecas también, como le digo, y los mayas y todos ellos también tenían uno de esos dioses a los que adoraban, que era precisamente una serpiente alada. De la famosa serpiente que hizo de bronce Moisés, también apareció en la cultura griega el báculo de Asclepios y de Hermes, y también de Caducio, que era precisamente una serpiente alada que curaba las enfermedades de todo el que las tenía. Y igual no vamos a entrar en la historia de los griegos, pero básicamente después Hades, que era el dios del inframundo en la cultura griega, se empezó a quejar de que por culpa de este báculo de la serpiente alada que curaba a las gentes, nadie se estaba muriendo. Y entonces, por decirlo así, el Hades se estaba dejando de llenar de personas porque ya nadie moría. Entonces después se le quitó el poder que tenía también esta vara, según la cultura de ellos, de que también tenía el poder de resucitar. Se le quitó el poder de resucitar y después nada más salió el poder de curar enfermedades. Y ustedes han visto que incluso los médicos usan precisamente uno de esos símbolos. Entonces, y ya con esto terminamos. ¿A qué es lo que vamos? Que muchos han llegado a creer que precisamente Satanás, basado en lo que nos dice Ezequiel, de que se asume que Satanás era un querubín, muchos han creído que ¿de qué tipo de querubín era Satanás? Bueno, si Satanás es un querubín, ¿cuál de todos los tipos de querubines era Satanás? De los de 4, de los de 6, de los de 2 alas, de los que tenían 2 rostros, de los que tenían 4, de los que tenían solo uno, de los que parecían león o de los que parecían becerro, ¿de cuál? Bueno, muchos han llegado a creer que sí, de ser así, que realmente el aspecto de estos seres que habla Isaías capítulo 6 era aspecto de serpiente, muchos han llegado a creer que Satanás era de este tipo de ser celestial, del tipo serafo o del tipo ardiente, porque se relaciona precisamente con una serpiente. Y a Satanás se nos dice que se nos relaciona con el Leviatán, que era una serpiente enorme que vivía en el mar. Se le llama la serpiente antigua. Y como les digo, cuando los israelitas oían la palabra Saraf, los relacionaban inmediatamente con una serpiente. Y además se le llama dragón. Y como ven, todos los dragones, por decirlo así, de las culturas de hoy en día, vienen, si usted hace el trazo hacia atrás, todos vienen de estas serpientes voladoras. Estos Saraf. Uf. Y que muchos han dicho también, y es que esto tiene sentido, dicen ellos, cuando en Génesis Dios castiga a la serpiente y la asa y hace que se arrastre, que la condena a que se arrastre. Y todos creen que de ahí vienen las serpientes de hoy en día. Y no, si usted lee Génesis en el libro de Génesis, Dios ya, en Génesis creo que es 1:4, ya Dios había creado serpientes que se arrastran en Génesis. O sea, las serpientes que se arrastran no nacen a partir de Satanás.
Ya Dios había creado serpientes, serpientes que se arrastran. Entonces, muchos dicen, bueno, es que dice que a la serpiente de la cual se habla que es Satanás, se le condenó a que se arrastrara. Entonces muchos han dicho, bueno, es que seguramente esa serpiente que también tomó posesión Satanás, que posiblemente era un animal y que Satanás poseyó a esa serpiente, bueno, esa serpiente posiblemente caminaba en cuatro patas, se le quitaron esas cuatro patas, por decirlo así, se le quitaron esas cuatro patas y por eso es que ahora se arrastra y que por eso es que ahora todas las serpientes, por decirlo así, se arrastran. Pero como les digo, desde Génesis 1:24, ya Dios había creado a las serpientes que se arrastran. Dice Génesis 1:24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según sus pies, y fueron así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces muchos han llegado a la conclusión de que Satanás era un seraf, o sea, era un querubín en forma de serpiente, como estos que están volando alrededor del trono, y que volaba, y que el castigo fue que ya no iba a volar, sino que ahora se iba a arrastrar. Y por decirlo así, esa era la mayor humillación de ser de uno de los seres más altos, porque acuérdense que estos serafes están volando encima del trono, los otros están alrededor del trono y los otros están debajo del trono, pero los serafes estaban volando encima del trono. Y entonces que esta era la mayor humillación de estar volando antes de encima del trono, siendo un ser celestial, ahora tener que arrastrarse como los otros seres terrenales que Dios había creado, como las demás serpientes. Entonces, esa es la relación que muchos han llegado con respecto a los seres que habla Isaías capítulo 6 y de cómo se relacionan estos con los serafines y cómo este término se relacionaba con las serpientes y cómo estos serpientes relacionadas con los serafines fueron evolucionando hasta lo que hoy conocemos en día como los famosos dragones. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Pasa mi hermano pastor.